ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Si no tuvieras miedo, si no tuviera miedo, jugaría, bailaría, me reiría de casi todo, aprendería a navegar en el mar, subiría esa montaña, cambiaría. ¿Empezamos, Gerardo? Bueno, rápido. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Compañías, el programa de Daniel Martínez. Hoy, como todos los martes y jueves, nos vamos turnando los distintos profesionales del equipo, haciendo programas especiales. Mi nombre es Noemí De Vito, soy licenciada en Psicología. Y bueno, vamos a arrancar esta noche hablando de los traumas. Trauma, que significa, viene del idioma griego y significa herida, básicamente, la palabra trauma, ¿no? Incluye, digamos, tanto lo que tiene que ver con el cuerpo como lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Un trauma en el cuerpo sería cualquier tipo de herida, ¿no? Por eso, por ejemplo, no sé, si nos esguinzamos, nos fracturamos, vamos al traumatólogo, porque eso es un trauma en medicina, en lo que se considera el cuerpo. Por supuesto que nos vamos a ocupar de los traumas a nivel emocional, que como decía en el posteo, son esos eventos inesperados que impactan en nuestra vida sin aviso, con un desborde emocional, ¿no? Que muchas veces el aparato psíquico no está preparado como para elaborar. Hablamos de traumas de la infancia, de la juventud, de la adultez, pero obviamente que cuando estos traumas han sido a más temprana edad, van a tener una consecuencia mayor en la vida presente. Entonces, son esas situaciones de shock extremo donde se produce un daño duradero, secuelas traen estos traumas porque son eventos inesperados, como decíamos. Ya nos vamos a meter un poco en qué tipo de traumas pueden ser, pero que indudablemente marcan un antes y un después en nuestra vida. Son como bisagras. Son como bisagras. Si uno hiciera una representación de su vida linealmente, los traumas estarían como de manera transversal en algún momento de la vida, cuando se ha dado este trauma, y entonces marcarían un antes y un después, ¿no? De tal magnitud son estos hechos que impactan de esa manera. Y entonces, dentro de lo que son los hechos traumáticos, vamos a ubicar, por ejemplo, un accidente, una muerte. Vamos a ver que hay traumas privados, digamos, y hay traumas sociales. Los privados serían los que se viven de manera individual, quizás dentro del núcleo familiar, dentro de las familias o individualmente. Y los traumas sociales son aquellos en los que están involucradas muchas personas, muchos personajes sociales. Esperen que estoy abriendo el Facebook. Acá estoy. Bien. Entonces, hablábamos de accidentes, hablamos de pérdidas, de muertes,
muertes tempranas, vamos a ver cómo influye una muerte temprana, por ejemplo, en la psiquis de un niño, ¿no? Hablamos de desastres naturales, hablamos de un abuso, hablamos de violencia, estos hechos de los cuales muchas veces no se habla y muchas veces permanecen inconscientes porque ocurre un mecanismo psíquico que se llama disociación, donde la memoria olvida. Es como si reprime lo que ha sucedido como una forma de protegernos del sufrimiento que significa enfrentar ese hecho, ¿no? Porque a veces son hechos tan terribles que justamente producen esto, ¿no? Un shock emocional. Las personas no saben qué hacer, no entienden, no saben cómo procesar esto, ¿no? Puede ser que distintas personas reaccionen distinto ante un mismo hecho. Entonces, a lo mejor algo que para algunas personas puede producir un trauma psicológico, quizás para otras personas no lo sea, ¿no? Todo va a depender de cuál es el grado de compromiso, cómo se interviene en lo personal, en este tipo de eventos. También la personalidad, ¿no? De cada uno, la personalidad previa. Si había antecedentes en cuanto a alguna dificultad, como podría ser una depresión, ataques de pánico, ante estos hechos, un trauma, obviamente que complica mucho más el cuadro, ¿no es cierto? Entonces, son estos momentos bisagras, decíamos, ¿no? Que significan un antes y un después. Algo que estoy viendo mucho, que no es ninguna novedad, ¿no? Pero que está saliendo mucho en los relatos de los pacientes, es el bullying, ¿no? El bullying como una situación traumática, el bullying en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Antes no se hablaba de bullying, ¿no? Pasaba siempre, pero es un término que se utiliza a partir de hace unos años. Pero el bullying ha dejado como grandes marcas en los niños, en los jóvenes que lo han sufrido, a nivel de la relación con los demás, ¿no? A nivel de la integración con los pares. Entonces, a lo mejor una persona funciona bien, qué sé yo, en su trabajo, quizás con su pareja, con sus hijos, si tiene familia, pero a nivel pares, a nivel amigos, quizás le cuesta integrarse en los grupos, no tiene amigos, no le cuesta mucho las relaciones sociales, es desconfiado. Y esto muchas veces cuando uno empieza a rastrear en la historia que ha pasado en su vida, se encuentra justamente con estos episodios de bullying, ¿no? También cuando uno encuentra una persona muy desvalorizada, también se suele encontrar la raíz, no quizás en la familia, pero sí en estos episodios de burla, maltrato, y obviamente que la familia también tiene un rol en el sentido de que quizás el niño no tiene la confianza como para expresarlo y a lo mejor si lo expresa no tiene demasiado acompañamiento familiar, pero lo cierto es que la mayoría de los niños enfrenta el bullying sin hablarlo en la familia, se lo banca solo, ¿no? Y bueno, y como les decía, muchas veces eso da origen a que después en la adultez haya problemas de relación, problemas básicamente entre los pares. Otra causa, ¿no? Otra circunstancia que produce un trauma psicológico que es muy habitual son los abusos, ¿no? Los abusos que se dan en un altísimo porcentaje de las familias y muchas veces dentro del grupo familiar o dentro de personas que quizás rodean a la familia, ¿no? Amigos, socios, tíos, distintos o miembros de la familia o gente allegada que de alguna manera
se producen estos episodios de abuso, que son muy frecuentes, como decía, y esto obviamente que deja una marca, una huella, como una herida muy importante a nivel emocional, porque un niño no está preparado para este tipo de situaciones. Y muchas veces un niño también lo vive con culpa, con vergüenza, ¿no? Con mucha confusión. Y obviamente que esto está también en la base de muchos traumas, ¿eh? Por suerte en esta época los abusos no se ocultan tanto como en otras épocas, se han hecho más visibles. En otras épocas el abuso por ahí se mantenía como un secreto, ¿no? Personas que han vivido toda la vida con una experiencia de abuso y nunca la han hablado y se han llevado este secreto a la tumba, ¿no? Que también tiene un costo, porque cuando han habido abusos en la familia, como ya hemos dicho muchas veces, se transmite todo esto a nivel transgeneracional, aunque no se hable, y por eso se sigue repitiendo, ¿no? Hasta que este tema se puede abrir, se puede proteger a la víctima, quizás dejar de proteger al abusador. Y como les decía, esta es una época donde se están animando a hablar las personas víctimas de abuso y en eso tiene mucho que ver cómo los medios también difunden, ¿no? Este tipo de experiencias inadecuadas, obviamente, pero lo que estoy viendo últimamente es que también los varones se están animando mucho a hablar de sus temas de abusos, ¿no? Porque los abusos son tanto de mujeres como de varones. Y los varones últimamente se están como animando a abrir este tema del abuso, ¿no? Lo cual, además de poder sanar estos temas a través de una terapia, en este caso, además de esto es como que puede desbloquearse como algo que los frena en su vida presente, ¿no? A tanto mujeres como varones, pero el varón que está como más como obligado socialmente, ¿no? A salir al mundo y tener éxito, eh, está muchas veces bloqueado justamente porque hay en la base, en la causa última, alguna experiencia de abuso que quizás nunca la han hablado, ¿no? Muchas veces yo encuentro pacientes de 30 y pico, 40 y pico, que hablan de una experiencia de abuso y que nunca la han hablado con nadie. Y los varones son como más todavía cerrados en este tema de no hablarlo ni siquiera con su familia, ni siquiera con algún amigo o con una pareja, ¿no? Entonces, el solo hecho de hablar ya libera un montón. No alcanza para sanar, hablar solamente, pero es el primer paso y es como que, bueno, se abre una compuerta que después quizás se puede seguir como trabajando y explorando, ¿no? Y hablábamos también de traumas sociales, como puede ser una guerra, un desastre natural, ¿no? Bueno, vemos hoy en día, lamentablemente, una guerra actual, ¿no? Nadie hacía suponer que después de todo lo que vivimos del virus, del COVID, vendría una guerra, ¿no? Y sin embargo la estamos viendo con métodos quizás antiguos, pero la estamos presenciando también. Y bueno, y continuamente se ven hechos traumáticos, ¿no? Familias deshechas, muertes, crímenes de guerra, y las personas no alcanzan a procesar esto, menos las personas que están viviendo esto, que tampoco han elegido, ¿no? Porque una cosa también es una guerra en un campo de batalla, que es terrible, pero son personas que a lo mejor se han ido preparando o que saben manejo de armas, pero esto es un ataque contra un pueblo, ¿no? Bueno, entonces la guerra, cualquier tipo de desastre natural, cualquier atentado, qué sé yo, en la vía pública donde hay muchas personas. Pero también hablamos
nos falta, ¿no? Dentro de los traumas privados, una mudanza, un exilio puede significar un cambio de vida importante, muchas veces para un niño perder sus referentes, perder sus amigos, ¿no? Y esto puede representar, ¿no? Como una situación traumática. Cuando ocurre una situación traumática, muchas veces sucede que se graban ahí algunos mensajes, ¿no? Se graban como algunos mensajes tipo mandato. Yo hace unos años hablé también de este tema y recordaba en ese tiempo un hecho que pasó, que le pasó a un amigo de mi nieto. Habían terminado 7º grado y se habían ido de un viaje de egresados a Córdoba, y durante el viaje sorpresivamente se muere el papá de uno de los chicos, ¿no? De un amiguito de mi nieto. No estaba enfermo, cuando el chico se fue estaba todo bien, el padre, no sé, habrá tenido un infarto o algo así, y entonces se muere. Esperaron a comunicarle a este niño a que volviera de su viaje, pero bueno, obviamente que ahí se enteró, y entonces el hecho objetivo, ¿cuál sería? Se muere el papá en el momento en que él está disfrutando de su viaje de egresados. Entonces, es el hijo mayor, tenía otros hermanitos más chiquitos. ¿Cuáles son los mandatos que se pueden grabar que no tienen que ver con que el padre le dijo, la madre le dijo? Las circunstancias de la vida que le tocaron a este niño obviamente le van a hacer asociar la alegría o el disfrute con que algo malo puede pasar, ¿no? Con lo cual seguramente le va a costar disfrutar, sentir alegría, justamente por esta experiencia que vivió, ¿no? Cuando él estaba disfrutando con sus amigos, riéndose, divirtiéndose, el papá se muere. Y por otro lado, también por ser el hijo mayor, quizás también él se ve como en la obligación de, al ser el más grande, no sé, cumplir un rol de crecer más rápido y a lo mejor sostener a su mamá o cuidar a sus hermanos, ¿no? Bueno, esto dependerá también de cómo se manejen las cosas a nivel familia. Pero lo que quiero decir es que en un trauma inevitablemente se graban algunos mensajes. Algunos pueden ser positivos, pero la mayoría son mensajes limitantes, ¿no? Mensajes de miedo, de que puede pasar algo malo, como si nos dieran la ilusión de que podemos controlar algo, ¿no? Y en realidad no podemos controlar nada de esto. Pero lo cierto es que se pueden llegar a grabar mensajes que después, cuando uno busca la raíz, encuentra quizás estos hechos, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando uno es adulto, a lo mejor se siente mal, tiene dificultades en distintas áreas, pero no lo asocia con que tiene eso que ver con algo que pasó hace 20, 30 años atrás o más, ¿no? Entonces, cuando uno realmente empieza a indagar y a preguntar y a ir para atrás, es ahí donde aparecen estos hechos, ¿no? Hoy hablaba con un paciente que hablaba de que es muy controlador, ¿no? Y muy controlador y desconfiado. Entonces, cuando hablábamos de tratar de buscar el origen de esto, encontramos que su papá lo hacía trabajar, hacía trabajos en el campo y que le prometía que en el fin de semana le iba a dar tanto dinero, ¿no? Y resultó ser que cuando terminaba la semana, en lugar de darle el dinero pactado, le daba mucho menos. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Ahí ya hubo como una primera traición que él sintió, ¿no? Él trabajaba y su padre no cumplía el pacto que habían acordado entre ellos, ¿no? Entonces, por lo general, cuando nos sentimos vulnerables en la vida adulta, eso tiene que ver con alguna experiencia infantil donde nos hemos sentido de esa manera, abandonados, rechazados, traicionados,
Y obviamente que no ha sido trabajado, elaborado, ni siquiera a veces se ha hablado, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a conectar estas cosas, a veces es más fácil poder encontrar el origen y entonces trabajar ahí. Bueno, bien, está planteado el tema, por supuesto que se puede trabajar y sanar y después vamos a hablar de esto, pero me gustaría que me empezaran ya tengo algunos mensajes en el Facebook, pero me gustaría que nos empezaran a contar, ¿no? Las situaciones traumáticas, todos hemos pasado situaciones traumáticas en algún momento de la vida. ¿Cómo han experimentado, ¿no? Ese trauma, si han podido resolverlo, porque digamos, estos traumas obviamente tienen consecuencias, ¿no? Tienen una consecuencia que son distintos síntomas físicos, mentales y emocionales, pero que tendrían que durar un tiempo y después como volver a recuperar quizás algunas de las funciones normales de la vida. A veces pasa esto y a veces no pasa, a veces se genera un trastorno más grave, ¿no? Que muchas veces tiene también que ver con esto de no hablarlo. Así que les recuerdo los medios para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp, como están mandando algunas personas, pero si quieren tener una charla al aire, como para poder hablar, ¿no? Para tener una charla en vivo, pueden mandar un mensaje al 54 911 3103 6171. 54 911 3103 6171. Dejan ahí su nombre y un teléfono para que los chicos Gerardo y Eloísa coordinen la llamada y entonces me la pasan al aire. Es un tema ideal para aquellas personas que tienen algo guardado, tipo secreto, y digamos, pueden hacerlo porque es un poco anónimo esto, ¿no? A mí no me interesa ni siquiera que me den el nombre real, no. Sé que en otras disciplinas de acá de la radio es necesario el nombre, acá yo no lo necesito, así que podrían con cualquier nombre hablar y decir algo que quizás tengan guardado desde hace mucho tiempo y probablemente eso ya sea como un primer paso para trabajar en este tema. También pueden dejar un mensaje en el Facebook de Daniel Martínez Buenas Compañías, donde muchos están viendo el programa, dejan un mensaje en privado, también diciendo eso, ¿no? Que quieren salir al aire y entonces dejan un teléfono y los chicos los llaman y sacan el llamado al aire. Perdón. Bueno, vamos a pedir a Gerardo que nos pase algún tema musical con el cual no nos corten el programa y entonces en un ratito seguimos. Tequilita tengo enfrente para tomármelo esta noche. Me puse guapa con vestido blanco y un par de tacones. Pero llegaste tú, creyendo que eras alma de la fiesta. Y yo te dije que te fueras a otra mesa. Tú me quieres regalar otra botella y fácil no soy yo. Yo no me hago, ni me lo invento. Me dicen la difícil y así ya me quisieron. Cuando te digo que no, comienzas a rogar. Tú me hablas de amor, que
Seguimos entonces. Antes de seguir con el programa, quiero alertar sobre algo que me pasó ayer, que es un nuevo método de estafa cibernética, pero que está bueno que cada vez más gente lo conozca para no ser víctima de esta gente que se dedica a estas cuestiones, ¿no? De alguna manera tuvieron acceso a mis contactos y entonces el tema es que toman los contactos y empiezan a mandar mensajes a los contactos diciendo que el titular, que en ese caso sería yo, cambió el número de la cuenta, cambió el número de teléfono, perdón, y entonces que agende uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los contactos que no lo saben, agendan el número nuevo y después estas personas empiezan a tratar de conseguir dinero de alguna forma. Hoy estaban ofreciendo dólares a un precio más barato. Obviamente que fue un trastorno porque es avisar a la mayor cantidad de gente posible, incluso lo he puesto acá en el Facebook, que bueno, que mi número no cambió, que es el mismo, pero digamos, la moraleja de esto es, ante cualquier mensaje de este tipo, ¿no? De algún conocido que les diga, cambié mi número, bueno, no, corroboren con la persona, porque esto fue lo que pasó como para poder detener a tiempo, pero igual tienen un sistema tan aceitado y tan perverso que igual jorobaron a muchas personas. Así que bueno, yo ya lo había escuchado este tema en la tele, así que, pero me parece que cuanto más personas lo sepan, más nos vamos a poder proteger, ¿no? Bien, dicho esto, entonces voy a saludar a la gente que tengo acá en el Facebook. Daniela Tevez, saluda, ¿cómo estás, Dani? Estela Maris dice, buenas noches, licenciada, equipo y oyentes, manda corazones. Olga dice, buenas noches, Noemí. Los sometimientos dejan huellas en los hijos. Mi hijo se aguantó tantos maltratos psicológicos de su pareja hasta que explotó y se fueron a las manos. Yo me separé, pero igual me siento culpable de lo que enseñé, aguantar y aguantar. Bueno, Olga, vos también fuiste una víctima quizás de una pareja tóxica y bueno, tu hijo se crió en ese ambiente, ¿no es cierto? Uno no puede volver atrás porque si no hubiera salido antes de tiempo de ese lugar, ¿no? No puede volver atrás y hacer otra cosa. Acá tu hijo va a tener que, bueno, hacerse cargo de su vida y encontrar una manera de sanar este tipo de vinculación, este tipo de dinámica, ¿no? No sirve demasiado la culpa en este momento, ¿no? Sí hacerte responsable y bueno, vos podés hablar y decirle a tu hijo, pero hay cosas que los hijos tienen que vivir por experiencia propia, ¿viste? No sirve que uno les cuente algo, ¿no? Lo que te diría es, trabajá en vos para estar bien vos, para que tu hijo vea, más que lo que vos le digas, vea que vos pudiste salir de un tipo de relación tóxica como tenías y hoy podés tener una buena vida donde tengas plenitud en aquello que hagas. Eso quizás sería como lo mejor que podés mostrarle a tu hijo, ¿no? Y para tener una vida plena tenés que soltar la culpa, tenés que soltar estas emociones, ¿no? Habrás pedido, no sé, habrás pedido perdón, disculpas, y más que eso no podés hacer vos. Ahora tiene que hacer el trabajo tu hijo. Mónica lo está viendo. Daniela pregunta si tiene algún impacto psicológico en el entorno familiar, alguna situación de abuso en uno de los integrantes familiares. Claro, Dani, tiene muchísimo impacto. Primero en quien ha sido víctima de abuso, ¿no? Y el tema del abuso, que les decía que es tan común, el tema del abuso en sí es una agresión hacia si es un niño o si es un adolescente, es una agresión porque hay una desigualdad, ¿no? Si esto se da con un adulto hay una desigualdad, hay una traición porque muchas veces
los que abusan son personas que los niños o los adolescentes admiran o quieren. Entonces obviamente que es condenable desde todo punto de vista. Pero en un abuso también es muy importante qué pasa cuando el niño o el joven habla de este abuso. Primero, si es que puede hablar, ¿no? Porque decimos que muchas veces el tema del abuso se habla cuando pueden, ¿no? A veces no se puede hablar en el momento. Es tal el impacto emocional en la persona que ha sido abusada que no puede hablar porque no lo puede procesar eso, ¿no? Entonces, si el niño puede hablar y lo habla con su familia, con su madre, con alguien de su familia, es muy importante la reacción de este familiar que sabe de este abuso. Porque en muchos casos un niño cuenta esto que ha sido abusado y no solamente no le creen, sino que muchas veces lo castigan. Entonces, ahí se produce como una doble traumatización, por el abuso en sí y por la falta de protección de los adultos que tienen que proteger a ese niño. Entonces, por supuesto que es importante la reacción familiar y impacta a toda la familia, porque este tema del abuso no es algo suelto que le pasa a un integrante de la familia, ¿no? Esto lo deben haber escuchado también porque Dani siempre lo dice. El tema del abuso es algo que se repite de una generación a otra, y entonces si vamos más arriba vamos a encontrar que la madre, que el padre, que el abuelo, que la bisabuela, todos han sido víctimas de abuso, y esto es como algo que si no se habla y no se corta y no se resuelve, se sigue repitiendo. Como que el trauma tiene una fuerza tal, un impacto tal, que a pesar de que nadie hable del tema, va a buscar una resolución. Y si la persona no hace algo para resolver, para sanar, para dejar atrás, esto se sigue repitiendo. Se repite buscando una resolución. Entonces, por supuesto que implica a los integrantes, por lo menos de la familia más chica, ¿no? Bueno, Alejandra dice, placer ver y escucharte, Noemí. Bueno, igualmente, Ale, gracias por estar. Olga dice, te agradezco mucho tus palabras, Noemí, hace años que trabajo en mí. Bueno, gracias a vos, Olga, por participar con tu comentario. Bueno, estamos hablando de los traumas, ¿no? Y decíamos entonces que el trauma es una experiencia con un impacto emocional que sobrepasa nuestra capacidad de adaptación. Entonces, es algo inesperado, es un antes y un después en la vida de las personas, es un momento bisagra. Muchas veces decíamos que el trauma se carga toda la vida, ¿no? Que no se habla. Hay personas que toda la vida mantienen en secreto, son los secretos familiares de los que hablamos, ¿no? Que como les decía, se mantienen en secreto, pero hay una energía que recorre el sistema y que de alguna forma se expresa, ¿no? Repitiendo muchas veces hasta que el trauma sale a la luz, ¿no? Y pasa muchas veces cuando los pacientes empiezan terapia, que empezamos a investigar un poco acerca del árbol, ¿no? El genograma, el árbol, de dónde viene cada uno, ¿no? Ahí primero se dan cuenta de lo poco que conocen de su clan familiar. Pero cuando uno empieza a preguntar, a completar, a averiguar, empiezan a aparecer cosas, ¿no? Empieza a aparecer gente que por ahí estaba desaparecida, se descubren algunas cuestiones, alguien recuerda y habla, porque el tema de los secretos no es de una sola persona. El tema del secreto es que hay varias personas que comparten ese secreto, y entonces hay como un pacto entre varios de no hablar. Y a veces alguno quiere liberarse de ese paquete y habla, o bueno, se van completando la historia con cosas que por ahí no se sabían, ¿no?
Entonces, estos traumas a veces se cargan toda la vida, y aunque no se hablan, repercuten en todo el sistema. Esto que preguntaba Dani también, ¿no? Antes se tapaban, por ejemplo, muchos temas de adopciones, ¿no? No se le decía a un chico que era adoptado, que tenía otra familia biológica, por miedo a que este hijo después se fuera con la familia biológica. Muchas cuestiones de hijos que quizás no tienen los padres que se supone que tienen, y se ocultaban, ¿no? Muchos crímenes en las familias, estafas, crímenes, asesinatos, y después se tapaba todo, ¿no? Y entonces a lo mejor varias generaciones más adelante alguien representa a alguna de estas personas y trae de nuevo el mismo hecho que pasó hace 100 años capaz, y se vuelve a repetir en la familia, ¿no? Como buscando justamente una resolución y traer a la luz todo lo que ha quedado excluido, las personas, los hechos, de aquellas cosas que no se ha hablado en todos esos años, ¿no? Como que la verdad espera y en algún momento quizás sale. Decíamos que estos traumas pueden ser privados cuando le influyen a una persona, o pueden ser sociales cuando están implicadas muchas personas, ¿no? Un accidente, un terremoto, una guerra. Entonces, obviamente que este evento provoca una serie de secuelas que son normales, ¿no? Porque como ya dijimos, primero hay un shock donde a la persona le cuesta como entender un poco lo que pasó. De hecho, en muchos traumas hay primero como una especie de confusión, ¿no? Esto suele pasar, pero se hizo como muy evidente, por ejemplo, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, que se encontraba gente ese día o al día siguiente deambulando por los alrededores, como perdidos, sin conciencia, ¿no? Porque es como que uno pierde justamente la conciencia en esos hechos, hay mucha confusión, se pierden algunas facultades psíquicas, ¿eh? Entonces, esto es muy común, el shock y la confusión. Pero también aparecen, por ejemplo, miedo a que se vuelva a repetir ese hecho, ¿no? Suponemos, qué sé yo, un robo, por ejemplo, un hecho delictivo, es un evento traumático que marca un antes y un después, porque parece que nosotros lo hemos normalizado, esto de la inseguridad y demás, pero en realidad cada uno de estos hechos es un hecho traumático que deja afectada a una o más personas, ¿no? que intervienen en ese hecho. Entonces, por ejemplo, es miedo a que se vuelva a repetir esa situación, ¿no? Gente que ha sido robada, asaltada, después no quiere salir de su casa, está la evitación, ¿no? Evita pasar por los lugares o salir de su casa como para que no le vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Se está viendo también ahora muchas de las secuelas del aislamiento y el encierro en las casas durante 2 años que ha ocurrido por la pandemia, ¿no? Se están viendo ahora muchas como profundización de algunas fobias, ¿no? Como que a pesar de que ahora se empieza a abrir un poco toda la actividad social, muchas personas igual se quedan encerradas en su casa, ¿no? Le cuesta mucho salir, hay más miedo durante la noche, ¿no? Porque la ciudad está también más complicada. Entonces, se están viendo ahora muchas secuelas psicológicas de lo que ha sido estos 2 años de encierro, más allá de quizás del daño económico que se pueda ver también, ¿no? Pero el daño psicológico es muy grande. Entonces, bueno, se empiezan a evitar, ¿no? Evitar estas cosas que provocan miedo, o sea que se produce como un poco un encierro, ¿eh? Aparecen
como la reexperimentación de lo que se ha vivido en el trauma, en la mente y en el cuerpo. Esto tiene un nombre, se llama flashback. Es como que aparecen imágenes como si yo estuviera viviendo nuevamente ese episodio traumático, ¿no? Pero se vive como muy nítido, como si lo estuviera, cuando uno dice lo está reviviendo, siente todas las emociones que ha sentido en ese momento y siente imágenes muy vívidas en cuanto a los colores y los otros sentidos que intervienen mucho en los hechos traumáticos, los ruidos, los olores, ¿no? Entonces, se reexperimenta esto, ya sea despiertos o en sueños, ¿no? Con lo cual, estas reexperimentaciones obviamente que producen mucha angustia, porque la persona es como que vuelve a revivir justamente todo lo que ha pasado, ¿no? También aparece culpa, autorrecriminación muchas veces, ¿no? Por sentirse quizás responsable de lo que pude hacer y no hice, ¿no? O si, no sé, el de al lado le pasó algo y a mí no, es lo que pasa muchas veces en las guerras, ¿no? Se muere el compañero y, bueno, ¿por qué no pude hacer esto? Y es lo que se llama la culpa del sobreviviente, eso. Y también aparece la represión y el olvido, como esto que les decía, mecanismos de disociación que hacen que el evento sea como más tolerable, ¿no? Como que aparece como el olvido, ¿no? Como que se baja la persiana y queda como en el inconsciente. Por eso también muchas veces es difícil la recuperación de ese recuerdo, ¿no? Pero en general cuando uno entra en un proceso de terapia se empiezan como a abrir algunas compuertas y el inconsciente empieza a brindar esa información que quizás estaba como cerrada, ¿no? Como bajo llave. Bueno, en realidad estos hechos traumáticos todos los vivimos, son parte de la vida de casi todos nosotros. Y como les decía, todos estos síntomas son muy normales en un primer tiempo, pero se supone que para mantener la normalidad y que no se transformen en patológicos, con el tiempo deberían ir cediendo, ¿no? Los miedos, la reexperimentación. Se habla de un tiempo de 6 meses, yo diría entre 6 meses, 1 año, según la magnitud de lo que ha pasado, ¿no? Según, cuando hablamos de duelos, también siempre digo, bueno, todo depende de lo que se ha perdido en ese duelo. Entonces, llegado el momento, estos síntomas empiezan a bajar en la normalidad, pero cuando estos síntomas permanecen a lo largo del tiempo, o bien inmediatamente después del trauma, o a veces aparecen muchos años después, ¿no? A veces las personas parece que lo han superado y capaz que 10 o 20 años después se encuentra reexperimentando lo mismo que vivió, y entonces uno se da cuenta que en realidad eso ha quedado dormido, pero que está latente, ¿no? Ahí muchas veces se transforma en lo que se llama un trastorno de signos y síntomas después del trauma, que se llama el trastorno por estrés postraumático. Deben haber escuchado hablar de este trastorno muchas veces en los soldados que vienen de una guerra o de cualquier tipo de episodio traumático, ¿no? En realidad este trastorno se empezó a estudiar más y a darle una entidad psíquica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se veía qué pasaba con los soldados cuando volvían del campo de batalla, ¿no? Y ahí se vio todos los trastornos que tenían, y entonces se empieza como a hablar de este trastorno y a tipificarlo y a empezar a hablar de una estrategia de tratamiento y demás, ¿no? Pero bueno, básicamente
esto tiene una consecuencia que cuando dura mucho a lo largo del tiempo necesita de algún tipo de ayuda terapéutica, porque si no, muchas veces no se puede hacer una sanación, ¿no? Porque, a ver, una vez que el hecho ha ocurrido, uno tiene que poder hablar del tema. Hablar ya es bastante catártico, porque muchas veces al hablar aparecen las emociones y entonces esto produce una cierta liberación. Pero también lo que sucede en un trauma es que eso que sucedió queda como sobresalido de la historia. Es como si el pasado, lo que uno vivió, estuviera todo como en una misma línea, pero el tema del trauma queda como subrayado, como remarcado, ¿no? Cuando no se ha trabajado y cuando no se ha integrado. Lo que sucede cuando se ha podido integrar en la historia de uno y uno ha podido aceptar esto que le ha tocado vivir de alguna manera, es que ese hecho sigue estando, por supuesto, en el recuerdo, pero es como que ya se acomoda de otra manera, es como que se acomoda en la línea de tiempo del pasado. Entonces, obviamente que esto no se puede ver de ninguna manera, pero ¿cómo se ve? Al principio la persona no puede hablar del evento traumático, muchas veces no puede hablar, y cuando puede hablar quizás se quiebra, se pone a llorar, le agarra una angustia muy fuerte. Entonces es como que en los primeros momentos evita hablar del tema porque realmente lo conecta con un montón de emociones negativas y yo diría activas, esas emociones, ¿no? Entonces una persona se da cuenta que ha podido elaborar un trauma cuando puede hablarlo, puede contarlo, con las personas que elija contarlo, por supuesto, y quizás ya no tiene esta angustia del primer momento, ya puede hablar como con cierta distancia, ¿no? Como contaría, qué sé yo, que repitió tercer año de la secundaria quizás, y entonces podría contarlo como con el mismo, diríamos, con la misma intensidad emocional, ¿no? Entonces quiere decir que este hecho se acomodó en la historia y ya no está sobresalido, está como parte de todo lo que la persona ha ido viviendo. Voy a leer que tengo algunos mensajes acá. Bueno, Mirta Sardot lo está viendo, Carolina Roldán lo está viendo. ¿Cómo estás, Caro? Paola dice, buenas noches, Noemí. Los traumas por violencia en la niñez duelen a pesar de los años. ¿Cómo se pueden superar? Sí, Paola, hay muchos niños que se crían en un hogar violento y obviamente la violencia, en principio la violencia se hace como algo habitual, si es habitual en la familia, ¿no? Pero puede haber hechos puntuales de esa violencia que quedan registrados como traumáticos. Dentro de esa violencia normal, que obviamente no está buena, pero que si es parte de la dinámica familiar la va a vivir todos los días, pero dentro de esa cotidianeidad negativa, a veces aparece algún hecho de violencia quizás más fuerte, o donde ha habido, qué sé yo, algún herido o algún tema más grave, y entonces eso pasa a ser como ese hecho en sí como un trauma, ¿no? Con el tema de la violencia, primero uno tiene que aceptar que si se ha criado en un ambiente violento, la violencia también es una parte propia, ¿no? La tiene incorporada porque ha vivido eso. Entonces, no renegar de eso, porque a veces las personas como que no quieren tener esa parte y se pelean con una parte propia, ¿no? Y muchas veces el hecho de aceptar la violencia propia hace que pueda empezar a modificarla y que pueda usar esa agresividad para algo productivo en mi vida, porque para lograr cosas, para avanzar en la vida, se necesita un cierto nivel de agresión sana, en el sentido de
ir por lo mío, ¿no? Ir a buscar aquello que quiero. Ahí se necesita como un cierto grado de agresión, digamos, adecuada. Entonces, en principio sería aceptar. Ahora, esto que decís es cierto, uno se encuentra cuando en la terapia con el dolor del adulto, pero que siente el dolor del niño, ¿no? De haber sido víctima de esa violencia. Entonces, hay que hacer como varias cosas en terapia, ¿no? Pero en principio sería darle protección a ese niño, como rescatarlo de ese lugar de violencia y traerlo al presente y hacerse cargo uno del cuidado de ese niño. Muchas veces enfrentar a aquel que ha sido violento, que ha a lo mejor pegado, ¿no? o expuesto a ese niño a violencia, como confrontar, como poner un límite, ¿no? A veces hasta puede ser provocarle algún daño, ¿no? Muchos niños que han sufrido violencia han deseado como que el padre o la madre o el golpeador se muriera y los dejara tranquilos, ¿no? Entonces, a veces hay que, en el imaginario, permitir que cumpla esa fantasía, ¿no? Como hacer justicia para su niño. Pero después hay que trabajar mucho con el niño interno para poder ir sanando esas heridas que han quedado del ambiente violento. Y Rosa María lo está viendo también, ¿eh? Así que, bueno. Bien. Entonces, estábamos en que muchas veces el trauma puede no ser propio, ¿no? A veces uno ha vivido directamente un trauma y otras veces quizás ha presenciado, ha sido testigo de una situación traumática y entonces también esto afecta a la persona o ha escuchado, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que uno escucha o lee una noticia y lo afecta en un grado que a lo mejor está varios días como movilizado por eso que ha leído o aquello que se ha enterado, ¿no? Situaciones más graves, menos graves, pero que también pueden provocar una situación de trauma. También por algo que le ha sucedido a otros, ¿no? Y en los niños también, ¿no? Esto del trauma, cuando no se puede hablar, los niños presentan un comportamiento desestructurado, agitado, ¿eh? Lo que tienen los niños es que muchas veces muestran lo que ha pasado, si bien no lo pueden hablar, lo muestran a través del juego o a través de los dibujos. El niño repite, es como si repitiera en el juego y en el dibujo lo que vive en su casa, ¿no? Su dinámica familiar. Por eso, bueno, los psicólogos justamente que atienden niños le prestan atención a eso porque hay ahí mucha información, ¿no? Pero los padres en sí, al margen de que hay que hablar con los niños de estos temas y del cuidado y de poder contar cualquier cosa extraña que le suceda y del derecho a la intimidad de cada niño, al margen de que hay que hablar de esto, hay que prestar atención a cualquier cambio en la conducta de un niño que venía de una manera y de repente empieza a mostrar cambios que muchas veces se pueden ver en la escuela o con los amigos. Hoy en día se da también muchísimo el bullying cibernético entre los chicos, ¿no? También es muy frustrante, los afecta muchísimo. El bullying tiene otro nombre, no es bullying. Si alguien lo recuerda, me lo dice, pero es lo mismo, es el bullying a través de las redes. Pero que obviamente es un hecho traumático, ¿no? Porque los niños sienten que los dejan afuera. Esto no pasa solamente acá, ¿no? Pasa en todos lados. Y obviamente que marcan también, a pesar de que sea
a través de la computadora, los marca mucho a los chicos porque es como que les hace no sentir la pertenencia con su grupo de pares, ¿no? Bueno, vamos a hacer un cortecito y enseguida volvemos, ¿sí? I've been saving up all of my energy, stamina enough to stay around. Giving up was never quite my strategy. I dig my feet, dig them deep into the ground. 'Cause you're a challenge and I like that. I'm sorry that I'm like that. I'm ready for whatever's in my path. 'Cause you're a challenge, but we got this. I know now that we want this. So if you're in first, then I settle for last. You must be running a marathon, 'cause you've been running through my mind. If you're running a marathon, then baby you're making great time. Loving you's a marathon, not a sprint. Fell in love, we've been running ever since. So let's keep moving, moving on, doing our marathon. Tired all the time now, it's so daunting. The gauntlet that you threw down at my feet. There across the finish line, you're taunting me to hurry up and share your victory. 'Cause you're a challenge and I like that. I'm sorry that I'm like that. I'm ready for whatever's in my path. 'Cause you're a challenge, but we got this. I know now that we want this. So if you're in first, then I settle for last. You must be running a marathon, 'cause you've been running through my mind. If you're running a marathon, then baby you're making great time. Loving you's a marathon, not a sprint. Fell in love, we've been running ever since. So let's keep moving, moving on, doing our marathon. Bueno, se terminó, parece. Bueno, sí, acá aporta Daniela, ¿cómo se llama el bullying a través de las redes? Se llama ciberbullying. Era fácil el nombre, ciberbullying. Bueno, eso también afecta, ¿no? Entonces, hablábamos de que cómo uno se da cuenta, ¿no? Que esta situación traumática, si se prolonga a lo largo del tiempo, ¿cuáles son los síntomas que deberían alertar como para buscar una ayuda, ¿no? Una ayuda psicológica, un acompañamiento. Hablábamos de esto de la reexperimentación, ¿no? Lo que es el flashback, esto de volver a vivir la escena una y otra vez en mi cabeza, ¿no? También la evitación de los estímulos asociados, evitación de los lugares, de las personas que revivan ese trauma. Esto que decíamos, por miedo a que se vuelva a repetir, las personas van evitando. Entonces cada vez el mundo se va reduciendo más. El aislamiento es muy común, ¿no? Esto de quedarse encerrado, de no tener ganas de salir, de quizás cosas que antes lo entusiasmaban, ya no les interesa, pierden la motivación.
se olvidan aspectos importantes del trauma, ¿no? Muchas veces uno explora, ¿no? en un paciente algún síntoma y viene como camuflado. El paciente no recuerda haber vivido ningún trauma, pero tiene como muchos olvidos en su historia, ¿no? Pocos recuerdos de su infancia, como épocas donde no recuerda nada. Y esto es llamativo, ¿no? Puede haber dificultad para dormir, puede ser que sea insomnio, ¿no? O que duerma mucho. Hay algo que se llama la hipervigilancia, ¿no? Que es estar muy atento a cualquier ruidito. Por ejemplo, las personas que han ido a la guerra, un excombatiente, tiene más que nada, como les decía, distintas sensaciones guardadas, ¿no? Puede ser lo que vieron, los ruidos de las balas, los olores, ¿no? Entonces, muchas veces hay como, a lo mejor escuchan un ruido y se sobresaltan, ¿no? Yo en un taller que asistí sobre esto del estrés postraumático con una persona que trabajaba con excombatientes, nos decía que, por ejemplo, durante las personas que han estado en una guerra, en la época de las fiestas, donde se tiran cohetes y se vive, hay mucho ruido, para estas personas el ruido de un cohete es como revivir, reexperimentar los ruidos en la guerra. Entonces, lo que podría ser algo que algunas personas a lo mejor usan para divertirse, ¿no? Entre comillas, puede ser como una reexperimentación de lo que han sentido cuando estaban en el campo de batalla. Entonces, por eso los sobresaltos con estímulos menores, a veces como grandes sobresaltos, ¿no? Con lo cual, la persona no está relajada, porque está como continuamente, esto es lo que es la hipervigilancia, ¿no? Está como continuamente viendo qué es lo que puede pasar. También aparece, por ejemplo, la irritabilidad y los ataques de ira, ¿no? Entonces, esto también puede tener que ver con alguna experiencia traumática que no se ha hablado o que no se ha sacado a la luz o elaborado, ¿no? Como un enojo, como una ira que no se sabe de dónde viene. Dificultad para concentrarse, ¿no? Emociones negativas como puede ser la culpa, ¿no? Esto que hablábamos, explosión de algunas emociones espontáneamente, llanto, y quizás no saber de dónde viene. A veces pasa, les decía yo, ¿no? Que cómo darse cuenta que puede haber alguna situación traumática, ya sea en lo personal o en lo familiar. A veces son esto que les decía, como olvidos, como no recordar cosas que han pasado, pero también puede ser, por ejemplo, que ver determinadas cosas nos cause como demasiada angustia, qué sé yo, ver una película a lo mejor y en alguna escena complicada, que eso nos afecte mucho y nos deje como muy angustiados. Quiere decir que algo está tocando alguna vivencia propia o a veces alguna vivencia transgeneracional que, como les decía, eso de alguna forma afecta a todo el sistema, ¿no? Entonces quiere decir que a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor uno mira una película y hay una escena de abuso y a uno le hace mal verla, le produce mucha angustia. Bueno, entonces podría llegar a pensar que quizás algo le ha sucedido o que ha sucedido algo a algún miembro de su clan familiar, ¿no? En esta generación o más arriba, ¿no? Entonces aparecen estas emociones explosivas, ¿no? Que pueden ser llanto, sensaciones de ansiedad, muchas veces sin
sin tener algo que provoque esa ansiedad. Y esto puede traer algunos síntomas como por ejemplo sudoración, taquicardia, ¿no? Son todos síntomas a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando no hay una explicación en el momento presente de todo eso que nos pasa. Eh, Hay una incapacidad de expresar emociones, no solamente de recordar el trauma, sino estar como desconectado de las emociones y no poder expresarlas, ¿no? Puede haber consumo de alcohol o sustancias, algunas adicciones, ¿eh? Y cuando uno empieza a investigar, ha habido algún hecho traumático en la infancia o en la adolescencia y que está relacionado con estas adicciones. Hay un desgaste de las relaciones interpersonales, ¿no? Hay problemas en realidad en las relaciones interpersonales de distinta índole, pero problemas, en fin, ¿no? Bien, entonces, cuando estas cuestiones no ceden con el tiempo, esto merece como una consulta, ¿no? Una entrevista psicológica, una terapia, porque un buen terapeuta debe indagar en estos hechos del presente y buscar la raíz, ¿no? Buscar de dónde viene, buscar estos episodios traumáticos en la vida del paciente. Muchas veces estos episodios traumáticos son duelos, ¿no? Alguna muerte. Yo les decía, una muerte temprana de un padre, una madre o de un hermano para un niño implica algo que un niño no puede procesar, ¿no? No sabe demasiado acerca de la muerte y encima cuando uno es un niño no tiene su aparato psíquico todavía maduro, conformado. Entonces, sumado a que a lo mejor también le dan una explicación parcial de lo que ha pasado con esta persona que ya no está más, puede producir un trauma, ¿no? Es un duelo que no se ha elaborado porque el niño no entiende demasiado de qué se trata. Sí, quizás puede llorar porque extraña a esa persona, pero nada más. Por eso siempre digo que cuando uno es adulto tiene que hacer los duelos que no pudo hacer de niño. O sea, las muertes que ha habido, ¿no? Siendo niño, hay que poder, por lo menos hacer una despedida, algún trabajo que tenga que ver con hacer el duelo que no pudo hacer de niño, ¿no? Ya como adulto, ¿no? Porque, ¿qué significa esto de elaborar un duelo que no pudo hacerlo cuando era un niño? Y quizás decir lo que no pudo decir, decir lo que quedó guardado, lo que quedó reprimido, expresar lo que le hubiera gustado, expresar la necesidad que tuvo de esa figura más adelante, ¿no? Sería como darle voz al niño interno y que pueda expresar el enojo, la bronca, la tristeza, todas las emociones que no pudo expresar cuando sucedió este hecho traumático. Entonces, de eso se trata empezar a elaborar, ¿no? Y entonces, una de las cosas que hay que hacer es empezar a poder expresar esas emociones, empezar a hablar del tema, ¿no? Empezar a expresar esas emociones que quedaron guardadas. Y poder, esto que les decía, poder hacer un trabajo como para integrar el trauma en la historia. Integrar el trauma en su historia es esto que les decía, es ponerlo como en una línea con todos los hechos del pasado de la persona. Porque si bien un trauma es una experiencia abrumadora que marca un antes y un después, que es como una bisagra en la vida de una persona, no quiere decir que sea algo determinante y que por eso la persona no pueda tener una vida en plenitud más adelante, ¿no? Simplemente va a tener que poder aceptar lo que le ha pasado, lo que le ha tocado, qué sé yo, lo que ha elegido muchas veces,
si uno cree que uno va eligiendo las situaciones que va a aprender en esta vida, pero de alguna manera son hechos fuera del control, no, es imposible controlarlo, es lo que le ha tocado en la historia, y, y poder que ese hecho que fue muy intenso no impida que la persona pueda tener una vida normal y plena, ¿no? En el desarrollo de su potencial sería, ¿no? En ir conectando con sus motivaciones, con sus sueños, con sus proyectos y llevándolos a cabo, ¿no? Todos tenemos una historia que hemos enfrentado, superado, y son distintas historias, pero cada uno de nosotros ha tenido que superar cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Entonces, todos tenemos una historia que hemos enfrentado y superado, ¿no? Pero eso no, la historia tampoco debe determinar, si bien influye, no debe determinar cómo es mi vida futura, sino que mi vida futura la voy decidiendo en el presente, pero para eso primero tengo que elaborar todos los duelos que he pasado, ¿no? Poder despedirme, poder desapegarme, poder decir lo que no se pudo decir, expresar las emociones que no pude expresar, como para poder tener esa energía disponible a mi favor. Bien. A ver qué tengo acá. Marianela dice: buenos días, saludos de España. Bueno, buenos días, Marianela. Vos ya te estarás levantando probablemente, ¿no? Creo que tenemos 5 o 6 horas. Ustedes tienen más adelante que nosotros. Así que probablemente te estás levantando. Bien. Entonces, ¿cómo sanar, ¿no? ¿Cómo hacer que este trauma se integre en mi vida? Integrarlo en mi pasado como parte de mi historia y que no me condicione tanto mi presente y mi futuro. Primero, yo diría darse tiempo para curarse, ¿no? A veces es esto que les decía, a veces es hacer un duelo, ¿no? Entonces, uno tiene que ir permitiéndose en un duelo o en cualquier experiencia que ha pasado, ir permitiendo las emociones que le van surgiendo, ¿no? Darle lugar a las emociones que van surgiendo. Recordemos, por ejemplo, que en un duelo aparecen a veces distintas emociones hasta poder elaborar ese duelo, ¿no? Lo mismo es con una situación traumática. Primero hay como un shock, una negación, uno no puede creer lo que le pasó, después puede haber enojo, puede haber sentirse culpable, emociones negativas, puede haber ira, puede haber depresión, hasta que puede expresar la tristeza, y entonces la tristeza en definitiva es la emoción que permite expresar el dolor y aceptar la pérdida, ¿no? Entonces, uno puede ir pasando por todas estas emociones y tiene que darles lugar, tiene como que permitirse sentir esto, expresarlo. A veces se puede hacer solo este proceso de elaboración del duelo, a veces se puede hacer solo, otras veces necesita un acompañamiento terapéutico, porque ¿qué sucede? ¿Cuándo no se puede hacer solo este proceso? Cuando yo le agrego a lo que pasó emociones negativas, culpa, queja, reclamo. Cuando yo no puedo salir de estas emociones que me quitan energía, ahí le estoy agregando al dolor el sufrimiento. Y entonces a veces no puedo salir de ahí. Entonces a veces ahí, en esos casos, necesito un acompañamiento terapéutico. Bien, entonces, darle lugar a las emociones, aceptar los cambios del estado emocional,
aceptar la tristeza y el dolor, esto que les decía, ¿no? Pero digamos que las emociones finales tienen que ser la tristeza y el dolor, porque es lo que me permite aceptar esto como algo que pasó en mi historia. Pedir ayuda cuando no se puede, ¿no? Pedir ayuda a personas cercanas o a profesionales. Cuando uno habla de pedir ayuda a personas cercanas, supongamos que hablamos de un trauma o hablamos de un duelo, ¿no? En realidad hay muchas personas que están viviendo ese duelo y cada una la vive quizás a su manera, ¿no? Pero está bueno poder hablar con esas personas del duelo que están viviendo, ¿no? Quizás recordando a la persona que ya no está o hablando de esa persona o contando anécdotas o extrañándola, pero está bueno compartir con las personas que están atravesando lo mismo, porque es como que va a haber como una empatía, como una comprensión y como un entendimiento de lo que le pasa al otro. Porque muchas veces los demás, los que acompañan, están viviendo el mismo trauma, ¿no? Entonces, a pesar de que cada uno puede tener una modalidad distinta de vivir este hecho, como que todos están compartiendo esta experiencia traumática y a veces es esto que a veces uno dice, ¿no? Compartir el dolor con otros es como que lo hace un poco más tolerable. Entonces sería expresarse, ¿no? Poder expresarse con la gente con la cual uno tiene más intimidad, poder expresar las emociones, con amigos, en una terapia, con el terapeuta. También una forma de canalizar todas estas emociones es la escritura, ¿no? Uno podría escribir en un diario o en un blog sus impresiones, cómo se siente, lo que le va surgiendo, ¿no? La escritura es muy sanadora. Puede buscar justamente cuando no puede avanzar en este proceso profesionales especializados. A veces sirve participar en grupos de apoyo, estos grupos que se forman de autoayuda. En un principio son muy, digamos, la persona puede sentirse muy contenida porque está con personas que han pasado cosas parecidas a lo que le ha pasado a él o a ella, ¿no? Entonces puede sentirse entendido, porque quizás uno puede entender desde un lugar, pero si no lo ha vivido, tampoco puede como saber realmente lo que le pasa al otro. Entonces, estar con personas que han atravesado la misma experiencia o experiencias parecidas, en un principio puede ayudar a sentirse comprendido, entendido. Lo que pasa es que estos grupos, cuando duran demasiado en el tiempo y quizás son grupos abiertos donde se va incorporando continuamente gente nueva, a veces esto de estar continuamente hablando de lo que le ha pasado a cada uno puede provocar como una cuestión de retraumatización, ¿no? Entonces, ahí es cuando muchas veces quizás son para un tiempo estos grupos y después a lo mejor, si todavía siguen los síntomas, es mejor buscar algún tipo de terapia individual, no grupal, ¿no? O algún grupo de terapia donde el terapeuta o el coordinador tenga como más herramientas para trabajar y poder cerrar estos temas, porque tampoco la cuestión es seguir hablando eternamente de lo que le pasó a cada uno, ¿no? En algún momento hay que poder hacer un cierre. Para sanar hay que hacer un cierre, significa aceptar, ¿no? Por más que duela, que cueste, aceptar lo que pasó, ¿no? Como algo que no está bajo el control de uno y es lo que le pasó a cada uno en ese momento, ¿no? Adoptar comportamientos saludables también sirve, ¿no? Podemos decir, porque digamos, uno tiene que tener la energía disponible para trabajar en uno, ¿no? Pasado el primer momento donde no hay demasiada motivación
y demasiadas ganas, como para hacer cosas nuevas, sería como ir retomando hábitos saludables, ¿no? Una alimentación sana, alguna actividad física, relajación, alguna terapia de la energía. Esto sirve mucho, ¿no? Por ejemplo, Reiki, sanación pránica, algún tipo de terapia que trabaje con la energía, también puede ayudar mucho en estos procesos de, sería como procesos de reconstrucción, ¿no? Como que en un evento traumático, es como que ha caído una bomba en el medio del hogar donde está la persona que ha sufrido ese trauma, y después es como ir reconstruyendo, sería ir reconstruyendo el lugar, pero ir reconstruyéndose uno internamente, ¿no? De eso se trata. Y a veces, muchas veces, las personas que han sufrido un trauma encuentran después un motivo para seguir ayudando quizás a otras personas, ¿no? Muchas veces las personas que han, no sé, por ejemplo, las personas que han sido víctimas de abuso, o muchas madres, las madres del dolor, las madres, las mujeres son las que se movilizan más en este tipo de grupos, ¿no? Las que se han tenido hijas desaparecidas por la trata de personas, que lamentablemente sigue existiendo, y que tienen asociaciones como para hablar y juntarse entre ellas. Es muy importante que a veces se encuentran en este hecho negativo y doloroso como un sentido distinto y nuevo para sus vidas, que quizás es, no sé, algunos pueden armar una asociación, algún tipo de grupo de ayuda, o pueden brindar ayuda a víctimas de los que le han pasado a su persona familiar, a su familiar. Entonces muchas personas también encuentran en esto que les ha pasado como la posibilidad de encontrar algo nuevo en las vidas de cada uno, que ayudando a otros le permite dar un sentido distinto a lo que han vivido, ¿no? Como si uno pudiera encontrar en el medio de la experiencia traumática, devastadora, algún sentido nuevo para su vida. Obviamente después de pasado todo este primer tiempo de reacomodamiento, ¿no? Y es bueno también no tomar decisiones importantes, ¿no?, en la vida de las personas en estos momentos, porque en realidad uno no está con sus facultades plenamente en eje, digamos, es mejor estar como centrado y tranquilo para tomar decisiones, qué sé yo, que impliquen, por ejemplo, una venta, una mudanza, que implique cosas que tengan que ver con el destino familiar, ¿no? Entonces, bueno, es como darse tiempo, ir acompañando, y cuando no se puede solo, buscar ayuda, ¿no? Bien, bueno, vamos a... no les di mis datos, ¿no? Para los que quieran comunicarse conmigo, hacerme una consulta, pueden hacerlo comunicándose a mi WhatsApp, que es el 11 50 38 8795, 11 50 38 8795, o pueden hacerlo dejándome un mensaje en mi Facebook, que es lic.noemidevito, lic de licenciada, .noemidevito, Ahí yo tengo todos los programas, los programas míos, voy subiéndolos, los subo mañana, al día siguiente, pero ahí están todos los programas con los títulos de lo que hablo en cada programa, así que lo pueden encontrar más fácil, sobre todo para las personas que a lo mejor madrugan y no pueden ver o escuchar el programa en este horario. Así que ahí quedan los programas. Bueno, y tenemos un ratito más todavía. Si están con ganas de llamar, aprovechen este ratito. Pueden hacerlo mandando un mensaje al 54 911 3103 6171. Mandan un mensaje a este WhatsApp
y entonces dicen quiero salir al aire y dejan su nombre y dejan un teléfono y los chicos coordinan la llamada y me la pasan y salen en vivo y entonces quizás puedan tener alguna punta nueva como para encarar lo que cada uno esté viviendo. Bien, le pedimos a Gerardo un tema musical, el último, y en un ratito volvemos. Seguimos entonces en este programa donde estamos hablando de los traumas, estas experiencias con mucha intensidad emocional que nos toman muchas veces desprevenidos y donde no tenemos los recursos ni tenemos como la comprensión para entender estos hechos que nos ocurren de repente y que tienen un impacto emocional como muy grande, ¿no? Entonces es como que no podemos procesarlos en el momento, nos lleva un tiempo, nos lleva meses, yo diría algunos hasta años, pero
que cuando se profundizan a lo largo del tiempo y no se puede salir de estos lugares, está bueno como poder pedir una ayuda terapéutica, justamente para ir acompañando estos procesos, ¿no? A veces se puede salir solo, elaborar solo un trauma, pero muchas veces se necesita justamente de un acompañamiento, porque es como que si uno lo hace solo, a veces se despiertan emociones tan fuertes, tan desbordadas, que probablemente uno solo no lo pueda, eso lo evite porque no quiere conectar con ese tipo de emociones, ¿no? No quiere sentirse desbordado, y entonces siempre es mejor hacerlo en un ámbito más protegido, como puede ser una sesión de terapia con un terapeuta que lo contenga y que pueda, que sea un lugar seguro, ¿no? Para expresar. Porque como les decía, ¿qué se hace en la terapia con esto? Primero, el paciente puede llegar con un problema actual, ¿eh? Y el terapeuta tiene que poder indagar, a ver desde cuándo se siente de esa manera, y tiene que poder indagar si en su historia ha habido algún hecho traumático que ha sido como el origen de lo que el paciente manifiesta en el momento presente, ¿eh? O sea, esto que manifiesta en su edad adulta, que no haya sido algún trauma no resuelto del pasado, porque muchas veces uno se encuentra con este tipo de experiencias, ¿no? A veces se encuentra con una historia lineal, pero a veces se encuentra con un hecho donde la persona dice, qué sé yo, a tal edad mis papás se separaron y entonces yo me fui, qué sé yo, estaba viviendo en Jujuy y me fui a vivir a Comodoro Rivadavia. Entonces ahí hay un quiebre tan grande para ese chico y capaz que nunca más vio al otro que se quedó en el otro lado, ¿no? Entonces eso, que a lo mejor la persona no lo cuenta, si uno no lo pregunta directamente, bueno, puede constituir obviamente un hecho traumático esto de la separación familiar y dejar de ver a uno de los padres, ¿no? Más sumado a el cambio de lugar, el cambio de escuela, el adaptarse a un lugar completamente distinto, donde, bueno, en este caso estamos hablando de un mismo país, ¿no? Un mismo idioma, pero hay gente que por ahí se muda, qué sé yo, a Francia, Alemania, entonces también tiene la barrera del idioma, ¿no? Entonces todo eso constituye eventos que necesitan de un tiempo importante de adaptación, donde algunos pueden adaptarse y otros no. Entonces, con un paciente uno tiene que ser como un detective que va como pescando a ver de dónde viene esto, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el nudo de esta persona que hoy le pasa determinada problemática? Y cuando se encuentra entonces esto, ¿no? Un trauma, una situación no resuelta, un duelo no resuelto, un abuso muchas veces, un aborto, temas que a lo mejor la persona no ha hablado con nadie. Cuando se encuentran estas cuestiones hay que hacer todo un trabajo de sanación primero, ¿no? De esto que ha pasado en el pasado de la persona, en la niñez, en la adolescencia. Entonces, lo primero es poder hablar, poder liberar las emociones que no se pudieron expresar cuando era un niño, porque lo que sucede con un adulto, cuando uno lo lleva a la experiencia traumática, es que se comporta, siente como un niño, ¿no? El que siente las emociones es la parte niña siempre. Entonces, uno está hablando con un adulto, pero en realidad por ahí está llorando como un niño o está expresándose con las necesidades de un niño. Entonces, para liberar, para sanar ese trauma hay que permitir expresar esas emociones, decir lo que no se dijo y darle protección a ese niño o ese joven, ¿no? El que ha vivido ese evento traumático. Darle protección sería, me hago cargo como adulto de ser el padre o la madre que este chico le faltó, que no tuvo o que no le dio los mensajes o los ejemplos adecuados.
porque, bueno, los padres eran limitados, quizás no tenían la información, no tenían la sabiduría para manejarlo, se han quedado en sus limitaciones, probablemente han repetido la historia que ellos han vivido y quizás han dado lo mismo que recibieron. Entonces, también a veces hay que hacer un proceso de sanar los vínculos, ¿no? Materno y paterno primero. Y después entonces hacerse cargo del niño interno, proteger al niño interno que la pasó mal, que ese niño se sienta apoyado, acompañado en este proceso que va a ser de expresar las emociones y cerrar esas heridas. Y vuelvo un poco al principio del programa, cuando hablamos de trauma en el cuerpo, qué sé yo, una fractura, por ejemplo, o un corte, supongamos un corte, ¿no? Es un trauma. Hay que hacer todo un proceso donde primero muchas veces arde, duele, ¿no? Es como que uno, no sé, se pone alcohol o agua oxigenada, algo que como para sanar ese corte, y si no llega hasta ese lugar, después no se cicatriza bien eso, ¿no es cierto? Y probablemente después de hacer todo eso, se cicatriza, pero va a quedar una marca, ¿no? Eso es lo que se busca hacer también con una herida emocional. La marca va a quedar, no es que la persona se va a olvidar. La marca va a quedar, pero el tema es que ya no duela tanto, ¿no? Eso sería como el proceso de sanación psicológica, digamos. Entonces, proteger al niño, que sienta que ahora es escuchado y tiene protección nuestra como adultos, y darle recursos, ¿no? Darle los recursos que no tenía cuando era un niño, a través de la protección de un adulto, de nosotros mismos. Si hubo un agresor, qué sé yo, un abuso, por ejemplo, si hubo un agresor, enfrentar al agresor, enfrentarlo desde la parte adulta, desde el adulto que soy hoy, si hay un agresor. Y luego poder integrar esto que me pasó en mi propia historia. Eso sería como todo el trabajo que se hace a nivel terapéutico. Hay algo que no mencioné, que es importante para los traumas, que es una técnica que se usa justamente para desprogramar, porque lo que sucede en un trauma es esto, ¿no? Que queda como sobresalido en la historia y hay como una codificación en el cerebro de esta experiencia, ¿no? Donde seguramente no tenía los recursos para enfrentarlo, ni para elaborarlo, ni para hacerle frente, ni superarlo. Y entonces quedó de alguna forma codificado. Y esta técnica se llama EMDR, tiene las siglas en inglés de lo que sería la reprogramación a través de los movimientos oculares. De hecho, son distintas técnicas donde se trabaja con la persona con movimientos oculares y con algunos golpecitos en distintas partes del cuerpo, trabajando como en los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Bueno, es una técnica de psicología, pero que produce muy buenos resultados y que lo que produce es que baja muchísimo la intensidad emocional de los hechos traumáticos, ¿no? No los hace desaparecer, la persona no se olvida, pero baja mucho la intensidad que producen estos hechos traumáticos. Entonces, también me gusta mencionarla porque es muy efectiva para estos hechos traumáticos. No todos los psicólogos trabajan esta técnica porque hay que hacer como alguna especialización, ¿no? Yo hice un par de clases, no es muy largo, pero como que hay que practicarlo. Pero es muy efectiva para reducir el impacto emocional de estas emociones traumáticas. Acá dice Paola, revivir esa sensación de miedo, dolor, agitación y pánico
que luego se hace recurrente. La meditación puede ser una forma de sanar. La meditación es muy buena para bajar la ansiedad, pero la meditación sola no te va a permitir sanar todo esto. Acá hay que hacer un proceso de proteger al niño interno. La meditación sola no te alcanza. Es un arma muy importante, pero no te alcanza para sanar un trauma. Por eso te digo, revivir estas sensaciones de miedo, dolor, agitación, que es así, tal cual, a veces no conviene hacerlo solo, porque puede haber como un desborde y capaz que te sentís peor de lo que estabas. Entonces, esto tiene que hacerse con una contención emocional, con un terapeuta, ¿no? Que sepa trabajar en esto, que no se quede revolviendo el pasado y quedándose ahí, sino que pueda hacer algunos ejercicios, algunas técnicas como para sanar, ¿no? Hay muchas técnicas, por ejemplo, de las constelaciones familiares que sirven como para cerrar historias, sanar, aceptar lo que me tocó, ¿no es cierto? Entonces, el terapeuta tiene que conocer técnicas de sanación del alma sería, ¿no? Como poder aceptar que esto pasó y poder dejar de pelear o de querer que haya sido de otra manera, ¿no? Es aceptar las cosas tal cual fueron, ¿no? Hay una palabra muy potente en las constelaciones que es asentir. Asentir es decir que sí. Digo que sí a todo tal cual fue. Y eso me quita mucho peso, porque es como que retiro la energía que tengo esperando que mi historia cambie, que mi madre, mi padre sean distintos a lo que fueron, porque no va a poder ser, ¿no? Porque son los que son. Y entonces sería salir de la queja infantil y de la ilusión de que las cosas van a ser distintas. Puedo retroceder y hacer algo distinto, ¿no? Entonces, cuando puedo aceptar las cosas tal cual fueron, por más duras que hayan sido, puedo seguir avanzando. Si no, me quedo pegada en la historia, ¿no? No avanzo tampoco. Entonces, la cuestión es poder avanzar en mi vida, ¿no? Pero la meditación sola no te alcanza. Es muy buena, te va a dar paz interior, te va a bajar la ansiedad, pero no te va a servir para sanar un trauma. Bueno, y quería, por último, leer algunos síntomas del estrés en los niños, ¿no? Como para estar atento. Por ejemplo, cuando hay juegos repetitivos que reproducen un trauma, los papás tendrían que estar como alertas. Cuando hay sueños, pesadillas, ¿no? Sobre monstruos o sobre amenazas con uno mismo o con otras personas importantes. Hay que prestar atención a eso. Es como que son síntomas reviviendo el trauma. Si hubo pérdidas, muchas veces los niños dicen percibir a las personas que ya no están, ¿no? Bueno, yo esto no lo considero como como lo que dice acá, que dice, informan habitualmente de percibir los fantasmas de las personas amadas. Yo creo que la línea entre el más allá y el más acá, por lo menos para los que están del otro lado, se cruza muy fácil, y muchas veces las personas que han partido vienen a despedirse o a dejar algún mensaje a las personas que hemos quedado de este lado. Entonces, sobre todo los niños, que son muy perceptivos, suelen ver a esta persona que se ha ido, ¿no? Obviamente no la ven en carne y hueso, pero estas personas muchas veces vienen a dar un mensaje a los que quedamos, ¿no? Un comportamiento desorganizado o agitado. Esto que decíamos, ¿no? Chicos irritables, chicos tranquilos que a lo mejor empiezan a tener conductas desorganizadas o agitadas. Evitación y embotamiento, ¿no? No quiero ir a la casa del tío Pepe, por ejemplo. Bueno, hay que prestar atención a todo eso, ¿no? Nos reíamos el otro día porque
estábamos en un cumpleaños familiar y entonces venían los más chiquitos y los queríamos saludar y daban vuelta la cara, no saludaban. Y nos reíamos con mi hermana porque decíamos, antes a uno lo obligaban, ¿no? Decían, bueno, saludar. Hoy en día se respetan a los niños en el sentido de que si no quieren saludar, está perfecto, ¿no? Y bueno, y está todo bien. Y esto cuando, llevado a esto, ¿no? Cuando un chico quiere evitar, ¿no? No quiero ir a la casa de tal, bueno, hay que prestarle atención, ¿no? Porque puede estar diciéndonos algo de que no la pasa bien o de que algo le ha pasado en esa casa o con esa persona. Entonces, los niños no mienten en este sentido, ¿no? Hay que creer esto y hay que calificar estas ganas de ir o de no ir a determinadas casas o determinadas personas. Bueno, Paola dice muchas gracias, me ha sido de mucha ayuda sus consejos, muy claro todo. Bueno, me alegra, Paola, que te haya servido. Bien, a veces también hay problemas en la escuela de atención y concentración, ¿no? Sobre todo cuando los niños han vivido hechos traumáticos. Una separación de los padres también puede ser traumática, sobre todo si ha sido una separación complicada. Esto puede ser también vivido como traumático y a lo mejor, qué sé yo, la madre y el padre no informan en la escuela y el chico empieza a tener problemas de atención, de concentración y quizás la maestra no sabe. Estas cosas hay que informar, ¿no? Cuando toda experiencia difícil para un niño tiene que ser informada inmediatamente en la escuela, ¿no? Para que los maestros estén al tanto. Así también como los maestros tienen que estar como muy atentos a esto que decimos, ¿no? Dibujos, juegos que puedan estar mostrando una realidad que el niño está viviendo, ¿no? Marcas, golpes, los chicos golpeados muchas veces, los maestros tienen que estar atentos como para hacer una investigación, una denuncia cuando se da cuenta que hay algo que está pasando en la vida de ese niño que no está bien, ¿no? Tiene que ser como un ida y vuelta, que básicamente tiene que ver con cuidar al niño, no con cuidar a los menores. Puede haber como una regresión en los niños, ¿no? Que si era un niño independiente, vuelva a ser un niño dependiente, como una regresión a un estado anterior. O qué sé yo, si tomaba la leche en la taza, que a lo mejor quiera tomar la leche en la mamadera, o que se haga pis cuando ya no se hacía pis en la cama. Todas estas son conductas que pueden estar indicando que puede haber pasado por alguna experiencia traumática. Miedos, los miedos, especialmente en la noche, en la oscuridad. Hay que prestar atención al miedo, a la oscuridad en los niños. No es que es un capricho. El niño tiene miedo porque algo le pasa que está teniendo miedo, ¿no? Entonces hay que dejarle una lucecita, algo que el niño pueda sentir como algo de seguridad. Problemas de sueño, pesadillas, ¿no? Llantos, irritabilidad, quejas, mal comportamiento en general, ¿no? Rebeldía, desobediencia, dolores, por ejemplo, no sé, me duele la panza, me duele el estómago, me duele esto, me duele el otro, puede estar representando que quizás no quiere enfrentar alguna situación, ¿no? Preguntar siempre los padres si hay alguien que se burla de ellos, que los carga, que los agrede, porque a lo mejor el niño no habla, pero está bueno sin ser muy pesados, pero indagar, ¿no es cierto? Preguntar a la maestra y preguntarle al niño, básicamente, ¿no? Esto de si hay alguien que lo molesta o que lo carga o que él no se siente cómodo, como que se pueda expresar. Y pérdida de motivación, básicamente eso. Bueno, bien, creo que ya he hablado de todo lo que quería hablar. Recuerden esto, ¿no? Que cuando sientan que ha habido algo en sus propias vidas, ¿no? Que ha sido un trauma, busquen ayuda, porque esto se puede solucionar, se puede superar.
se puede trascender y no tiene que ser una marca que los afecte en la vida presente, ¿no? Entonces, busquen ayuda, busquen un buen terapeuta y entonces permítanse destrabar esto, ¿no? Porque lo que pasa en un trauma es que el impacto emocional es tan grande que algo queda como trabado desde lo psicológico, ¿no? Algo queda como trabado. Y cuando uno puede meterse, expresar y elaborar, entonces algo se destraba, ¿eh? Es como que cuando uno puede hablar del tema, puede expresar emociones, puede decir lo que quedó guardado y no pudo decir, bueno, algo se destraba, algo fluye distinto. Así que, bueno, es parte de buscar el bienestar en cada uno. Bueno, estamos ya despidiéndonos. Muchas gracias por acompañarme esta noche y bueno, nos veremos en breve con algún otro tema que elija para mi próximo programa. Muchas gracias y que descansen. Si no tuvieras miedo, si no tuviera miedo, jugaría, bailaría, me reiría de casi todo, aprendería a navegar en el mar. Subiría esa montaña, cambiaría de ciudad, de casa, de trabajo y mucho más. Hoy no es un día más, solo queda hacerlo. Llaman a mi puerta una vez más. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si pudieras decidir que nada te detiene. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Dejarías dudas que te impiden despegar? Si no tuvieras miedo, si no tuviera miedo, viajaría sin mochila, lloraría frente a vos, escucharía el silencio y nada más. Nunca más te celaría, todo debe suceder, no hay más tiempo que perder. El temor al desamor y el Dios de todo aplauso ríen de mis ansias de vivir. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si pudieras decidir que nada te detiene. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Dejarías dudas que te impiden despegar? ¿Cuánto habré perdido? Ni siquiera lo sabré. La puerta siempre estuvo enfrente, ahora la abrí. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si pudieras decidir que nada te detiene. ¿Qué harías